La conferencia, la charla, la llamé Volver a pensar la formación, aun cuando la profesora Adriana ahora anunció como formación y experiencia, pero son asuntos que en la elaboración misma de la conferencia van cambiando. Dice, el asunto de la formación docente se encuentra sometido hoy a varias mutaciones que dificultan su apuesta afirmativa. Hoy está en problemas esa cuestión de la formación. No creo poder ir más allá de desenmarañar, cartografiar, atisbar algunos de sus aristas y de sus efectos más preocupantes. Quiero también aprovechar esta conferencia para avanzar en el trabajo de delinear algunas rutas de problematización que puedan ser útiles para la investigación que desean adelantar en estos años que vienen la Universidad Autónoma de Occidente. Las viejas nociones de Paideia, de Bildung, de Ausklarung, se han vuelto irreconocibles en un escenario en el que las prácticas formativas se mundializan, se modernizan, se masifican, se virtualizan, se individualizan y se capitalizan. Sin ánimo de ser exhaustivo, voy a trabajar tres posibles descripciones en una misma variación. La formación en la universidad, del monopolio de la formación a la gestión de la formación. En segundo lugar, la formación docente en tiempos de aprendizaje y virtualización. ¿Qué pasa con la formación cuando el proceso se virtualiza y irrumpe el aprendizaje como el problema fundamental de la educación? Y en tercer lugar, voy, digamos, a sugerir apenas unos posibles horizontes para repensar la formación. Eso que he llamado pensar la formación docente desde planos y desde la experiencia. O más concretamente, pensar la formación docente desde el concepto de dispositivo y planos, y pensar la formación docente desde la experiencia. ¿Qué se trataría entonces ahí? De algunas cosas, no tanto que recuperar, sino que dotarlas de otro valor. Bueno, la formación en la universidad, del monopolio a la gestión. La universidad ha venido perdiendo en las últimas décadas el monopolio que profesaba tanto sobre la formación como sobre la apropiación de las disciplinas. La formación parece haber dejado de ser el asunto central de la universidad y su despliegue nos remite hoy a otras necesidades profesionales que exigen la participación de un aprendiz que fundamentalmente es un aprendiz consumidor. Esa idea de la educación como un lugar para la oferta y el consumo es una idea relativamente novedosa, es una idea que no tiene más de 70 años, es una idea que surge fundamentalmente con la definición de un libro importante de Schul, que incluso por eso ganó el premio Nobel, que se llama Capital Humano. Es decir, cuando se capitaliza la educación, o la educación se convierte en un elemento fundamental en la producción. La formación que otrora era un objeto de la pedagogía, hoy es una nueva cosa en manos de la tecnología. Entonces es un llamado para que pensemos esto. ¿Qué pasa cuando la formación pasa de la pedagogía a la tecnología? Desde la señal de partida que significó la Segunda Guerra Mundial, las ideas y prácticas en torno a la formación se encuentran con obstáculos muy difíciles de tener que afrontar la educación de masas, los procesos de modernización educativa y más recientemente la virtualización de la vida. Obstáculos y mutaciones que sistemáticamente interrogaron lo que hacía la universidad y que juzgaron sus tradiciones como improductivas,
memorísticas, derrochadoras de tiempo, demasiado holística, más interesada en los conocimientos que en resolver los problemas de la sociedad y del futuro. Y resulta que esas críticas, o eso que yo denomino el bombardeo a la universidad lo aceptó. Y lo aceptó sin interrogación. Nuestras universidades aceptaron este bombardeo sistemático y se comprometieron con la bien vista formación de los profesionales que los países requerían en consonancia con las demandas de la economía del conocimiento y sus lógicas de mercado y globalización últimamente. Pero entonces mire que cuando la universidad obedece a esas demandas externas, pierde parte de su problemática, porque no alcanza a diferenciarse, sino que se pone como furgón de cola. Y parecería que sería lo más conveniente, si la sociedad está exigiendo eso a la universidad se modifica. No, pues es un problema, porque deja de hacer lo que sabe hacer. ¿Y qué sabe hacer? Pensar, y pensarse no solamente a sí misma, sino también pensar la sociedad en la que está. Fue en tiempos de posguerra que se operaron en la mayoría de los países grandes transformaciones que afectaron el orden del Estado, de la sociedad y también de la educación. Es posible evidenciar que desde este periodo la mundialización de la economía, las comunicaciones y los sistemas de escolarización se pusieron en marcha rápidamente. Si la mundialización se hizo práctica, valga decir, cooperación técnica internacional, los procesos de mundialización, según mis estudios, se inician fundamentalmente después de esa toque de partida que denominaría la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial acontecen todo ese conjunto de transformaciones que hoy todavía estamos viviendo. Digamos, la intervención de la guerra en la modificación de las formas de vida. Entonces, se mundializa la educación. Entiendo por mundialización, oigan bien, la conformación de sistemas educativos isomórficos, con la misma forma, en la mayoría de los países del mundo, cuyas similitudes y semejanzas pasan por ser agenciadas de organismos internacionales encargados de difundir una cultura educativa de efectos globales. Mundializar la educación significa que ésta se convierte de ahora en adelante en objetivo estratégico central, no solo del Estado, sino fundamentalmente del mercado. Y algo le pasa a la educación cuando ese tránsito pasa. Digamos, yo no estoy aquí defendiendo qué maravilla que el Estado se ocupe de la educación y que la acapare, porque también tiene sus problemas. Lo que estoy diciendo es que ocurrió un paso ahí, y que ese paso implicó varias transformaciones. Atrás parece haber quedado la idea de un Estado que asumía para sí el privilegio y la financiación de la educación. Hoy tenemos la exigencia de intervenir en la educación con la mayor economía posible, pasando del monopolio educativo del Estado a una oferta que se abre y se diversifica, incluso a escala internacional, conservando, eso sí, un papel garante del Estado, vigilante, evaluativo, regulador y desregulador de ello, y con ello se iniciaría el paso que iría del Estado docente, que se conformaría fundamentalmente en estos países a finales del siglo XIX, en este país fundamentalmente a partir del Decreto Orgánico de Instrucción Pública 1870, en donde el Estado se convierte en el oferente de la educación y no le entrega eso a nadie. Después en Colombia eso se transformó con la Constitución del 86, en el cual el Estado le entregaba a la Iglesia la educación. Pero en la mayoría de los países de América Latina el Estado siguió conservando la educación, es decir, el que suministraba, el que dirigía la educación era el Estado, por eso se llamó Estado docente. Y se está pasando del Estado docente al Estado evaluador. Lo anterior no significa que la formación como razón de Estado desaparezca o que el Estado abandone prácticas específicas de intervención educativa sobre las poblaciones. Todo lo contrario.
los estados conservan, racionalizan y focalizan su papel garante e incluyen en lo que se refiere a la educación de los sectores vulnerables, marginados y excluidos con el objetivo de que ingresan a la lógica de la escolarización. Es decir, los estados modernos, los estados contemporáneos están interesados fundamentalmente en escolarizar la población, porque no se puede gobernar sin escolarizar. No es cierto que no quieran. Ahora, otra cosa es que la brinden gratis. Pues eso es otra cosa. Lo anterior no significa... Bueno. Adicionalmente, fenómenos como la expansión de la educación, ese es del Estado docente, perdón, es del que estaba diciendo ahora, del Estado docente al Estado evaluador. Adicionalmente, fenómenos como la expansión de la educación, que podemos corroborar empíricamente, exigen explicaciones teóricas. Es decir, no solamente se mundializó la educación, mire, en esta cosa de la mundialización, les quiero explicar lo siguiente. Si algo era de carácter nacional, era la educación. Después de la Segunda Guerra Mundial, la educación se convirtió en un problema de los países. Fue tomado por los organismos internacionales y concretamente, en el caso de la educación, por UNESCO, también por la OEA, por la OEI, digamos, todo ese conjunto de organismos internacionales que intervienen en la educación. E intervienen en la educación para decir cómo se deben organizar los sistemas educativos mundiales. Porque la mundialización es la de los sistemas educativos, es decir, sistemas educativos que más o menos tienen la misma forma. Bueno, pero ocurre un segundo problema que también afecta a la formación, la expansión de la escolarización, la masificación. Ese es un segundo elemento. Porque la formación no va a quedar intacta. Si ya no se forma a una élite, si ya no se forma solamente a un grupo selecto, etcétera, etcétera, sino que se forma a casi todo el mundo, o mejor dicho, se educa a todo el mundo, o se incluyen los procesos de escolarización. Mire que he dicho tres cosas y voy rectificando cada una. Es decir, porque no necesariamente ustedes consideren, hay una diferencia importantísima aquí, que no voy a trabajar pero que la anuncio, es la diferencia entre educación y escolarización, que no es lo mismo. Además de la masificación, que incluye, por supuesto, a la universidad, ahora nominada Educación Superior, que ahí hay un cambio también. Porque la universidad comienza a ingresar en el orden de la escolarización y deja de ser propiamente universidad como tal y se convierte en un tercer nivel del sistema. Y cuando se terciariza la educación, es decir, cuando se habla de educación superior o de educación terciaria, algo le pasa a eso. No es simplemente un problema semántico. Hay un libro muy importante, que salió en 1968, que fue producto de un seminario de 1967, realizado en Virginia. El libro se denominó, o se denomina, Crisis Mundial de los Sistemas Educativos, y lo compila Philip Scott, que era en ese momento el director general del IEP, Instituto Internacional de Planeamiento Educativo. Instituto que había recién surgido. El Instituto Internacional de Planeamiento Educativo, que dirigió en ese tiempo Philip Scott, había nacido en la década del 60. O sea, eso no existía antes. Y era un instituto que dependía de la UNESCO, o depende todavía de la UNESCO. Miren lo que dice Philip Scott de la crisis. Bueno, primero, tres cosas importantes. Se introduce la noción de crisis en la educación, se introduce la noción de mundial de la educación y se introduce la noción de sistema educativo.
dice Combs, consiste en reunir los hechos básicos de una visible crisis mundial en el terreno de la educación, explicitar las tendencias inherentes a estos hechos y sugerir los elementos de una táctica a seguir ante ellos. El segundo objetivo, ese era el primero, el segundo objetivo pretende presentar un método para enfocar el sistema de educación, no como una serie de piezas sueltas donde cada faceta es un fragmento aislado, sino como un sistema en el que cada parte actuante emite sus propias señales para advertir si la acción conjunta se relaciona de forma satisfactoria o no. Es decir, la cuestión fundamental del sistema es que el sistema funcione. No importa nada, sino el sistema mismo. Entonces, los sistemas comienzan a ser autorreferenciales, se refieren a sí mismos para resolver sus propios problemas. Y, digamos, la institución educativa, los docentes, los profesionales, etcétera, etcétera, todo este conjunto de cosas son el entorno del sistema, pero no son la sumatoria del sistema. Como se trata de sistemas en procesos de crisis, lo que se hace necesario son reformas para garantizar tanto la funcionalidad como la introducción de prescripciones universales, y entonces ahí comienzan a hacer prescripciones universales que se plantean como sugerencias, y que se plantean a partir de una noción importantísima que es el consenso. Porque todas esas cosas son consensuadas, todas esas cosas son producto de cumbres mundiales, en las que participan ministros, presidentes, jefes de Estado, expertos. A partir de ahí surge esa figura que yo llamo la función experto. Es decir, una figura sin nombre, etcétera, etcétera, lo que quiera, pero que hace una función. ¿Que hace qué función? Diagnostica, parecido en todos los casos. Viene un experto a estos países y diagnostica y se parece el diagnóstico de aquí con el de Haití. Entonces, igualan, pero por abajo. Desde este horizonte se indica que en tiempos de enseñanza es valorado hoy como lento y derrochador. Y en su defecto nos lanzamos ahora a la velocidad del aprendizaje. Y aquí viene uno de los primeros efectos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente, en la cuestión de la velocidad. Entonces lo que cambia es la velocidad de la educación. Edgar Ford, en otro que también fue director del instituto, pero unos años después, porque aquí les estoy hablando más o menos de unos 3 textos, que serían como 3 textos que yo llamo puentes, pero que últimamente lo estoy llamando, es más bien como textos, digamos, en el cual se incluye una supuesta utopía. El de Combs planteaba cómo resolver la crisis. Pero primero pone los sistemas en crisis. Ya puestos en crisis, entonces hay que reformarlos, obvio. Pero no es que necesariamente estén en crisis. A partir de una visión se leen como en crisis. Ford dice lo siguiente, en Aprender a Hacer, la educación del futuro, indica que el acto de enseñar cede paso al acto de aprender. Miren desde cuándo. Superando la concepción de una educación limitada en el tiempo. Y entonces comienza a plantear que la educación no debe ser simplemente la educación para la edad escolar y encerrada en el espacio, no solamente la escolar. Semejante transformación en el énfasis de la actividad educativa hace emerger modelos mucho más flexibles y diversificados. Modelos que tendrán como característica una doble dinámica. Primero, de acortamiento de la escolaridad obligatoria y segundo, de ampliación ad infinito de la formación permanente y continua. Ahí hay una afección de la formación. Entre otras cosas, si eso es ya además masivo.
Nuestras sociedades, producidas y atravesadas por los derroteros de la escolarización, han devenido en sociedades de aprendizaje. El tesoro del que habla este tercer libro, que es el informe de Delors, La educación encierra un tesoro, ya no consiste en la formación de un ciudadano útil, de un sujeto que a partir de ahora podrá hacerse cargo, sino de un sujeto que de ahora en adelante podrá hacerse cargo de sus propias necesidades y expectativas de aprendizaje en un mundo altamente competitivo. Aprender a competir pone en escena nuestra existencia en un mundo mucho más complejo y, por cierto, cada vez más hostil, así parezca lo contrario. O así nos digan que es lo contrario. Ahora bien, esta variación de la velocidad introduce nuevas racionalizaciones en las acciones educativas, es decir, aumento de la eficacia, la eficiencia y la pertinencia. Variaciones que se van a agrupar en un término genérico que se va a denominar calidad de la educación. Término que adjetiva la mayoría de reformas educativas en América Latina, que a finales de los 80 y comienzos de los 90 se concentraron en el impulso de nuevas leyes de educación superior que giraron alrededor de la calidad, la evaluación, el financiamiento y la flexibilidad curricular. Advertir este descentramiento reclama del profesorado cierto desarraigo, sobre todo porque el aprendizaje, ojo, exige del profesor un acto de abandono, privarse de la otrora experiencia respecto de la enseñanza y, por supuesto, de la formación. La idea de la universidad como un refugio en donde el saber madura, lejos de las preocupaciones de la vida cotidiana y donde se acude para beber en el recinto de la sabiduría, se ha vuelto hoy anacrónico. Por tanto, pensar la universidad actualmente nos coloca en un lugar y en una disposición completamente nueva. Ya nos sorprende que nuestra inteligencia haya convertido la aspiración a la formación en objetivos de formación, en prácticas de aprendizaje, en gestión y competencia de la profesionalización, en administración de un simulacro cuyo valor no es oponible a las tradiciones formativas. Equiparar aquel concepto de formación con lo que hoy hace la universidad sería constatar que la seguimos llamando formación por simple limitación del lenguaje, porque el lenguaje no ha inventado un nuevo término. Bueno, más o menos ha intentado profesionalización, etcétera, etcétera, pero no hay un nuevo término que reemplace exactamente el de formación, sin percatarnos del cambio del valor que ello implica. Y mire una precisión que hago aquí a propósito del problema de la velocidad. Con la velocidad, en el caso de la guerra, se trataba de bajar lo más rápidamente posible cuando la guerra se convierte en una guerra vertical, digamos, cuando cambia la geometría de la guerra, se trataba fundamentalmente de bajar el avión, el cañón bajar el avión. Entonces, tenía el cañón que ir a la velocidad del avión. Para eso hay que informarle al cañón, informarle y comunicarle. Comienzan todos los problemas estos de la comunicación y de la información. De ahí van a resurgir, digamos, esas tecnologías materiales que contribuyen a la aceleración de la velocidad. Pero antes de esas tecnologías materiales, como en el caso del computador, existe una tecnología social, que es acelerar el proceso. Bueno, eso en educación tiene el siguiente sentido. Se establece la educación ya no en términos de objetivos educativos, formar un hombre culto, objetivos educativos que pueden aparecer en las leyes, no, sino objetivos de aprendizaje, que son puntuales. El objetivo es este. Y entonces eso elimina el horizonte. No pienso en todo el problema, sino en un objetivo de aprendizaje. Y un objetivo de aprendizaje puede ser la cosa más
material y objetivable del mundo, porque como ese objetivo hay que evaluarlo, entonces tiene que tener un indicador material, casi que objetiva. Entonces las repercusiones que eso tiene son importantísimas y fundamentales. Porque estoy pendiente no del problema del conocimiento, no del problema del pensamiento, sino de un objetivo de aprendizaje, que los estudiantes aprendan esto, parcializado, además recortado, y con unos indicadores de evaluación. Eso hay que pensarlo, porque eso afecta a nuestro trabajo. Y nos descoloca de un lugar de intelectuales para pensar el problema. Bueno, paso al segundo punto. Que sería la formación docente en tiempos de aprendizaje y virtualización. Algunas de mis investigaciones han insistido en mostrar cómo la emergencia de la escuela pública entre nosotros a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, que lo trabajo fundamentalmente en este libro que ahora le mostró la profesora Adriana, que fue una publicación que me hicieron en Argentina y que estuve la semana pasada ya en la presentación de ese libro, digamos, que muestra cómo la mayoría de la escuela y del maestro surge a finales del siglo XVIII y comienzo del XIX en muchos países de América Latina, y ese era el objeto fundamental del estudio. Entonces, la escuela crea un espacio y un tiempo que adquirió formas que aún hoy subsisten. Por ejemplo, el aula de clase es un producto de la escuela, el calendario escolar, el horario. Sin embargo, el control del tiempo, la modelación del espacio, el ritmo al que nos movemos, la aceleración de la vida modifica lo que la escuela y la universidad eran hasta un punto donde cuesta trabajo reconocerla. Ya no nos educamos privilegiadamente, no estoy diciendo que se haya separado del todo, no, sino privilegiadamente en espacios cerrados. Ya los espacios son más abiertos, espacios virtuales. Y eso tiene que ver. Ya no nos educamos durante un tiempo definido y específico, no, ahora nos educamos permanentemente, continuamente. Incluso el Ministerio de Educación acaba de lanzar, el año pasado, algo así, un programa que se llama De Cero a Siempre. Ya no nos educamos solo a través de prácticas disciplinarias, e incluso educarnos ya no parece ser un privilegio desde la enseñanza o desde la formación. Lo que nació para darle forma a la unidad, que en este caso fue la escuela, hoy se encuentra abocada a lo heterogéneo, a la multiplicidad. La antigua formación parece haber devenido en nuevos procedimientos, que los lenguajes expertos nombran como modelos de formación eficiente, en razón a que resuelve aspectos puntuales de las viejas rutinas, a partir de los efectos producidos por las nuevas tecnologías, es decir, tecnologías de la velocidad, tecnologías de la transmisión, tecnologías de la acción a distancia, 3 tecnologías, y no estoy hablando de las tecnologías como los aparatos, que esas serían, las tecnologías materiales preceden a las tecnologías sociales. Muy sucintamente, detengámonos en ellas. Mire lo que pasa con la introducción de estos 3 tipos de tecnologías, se lo repito. Tecnología de la velocidad. La tecnología de la velocidad es para aumentar la eficacia y la eficiencia. ¿Qué pasa con la complejidad del conocimiento ahí? Les voy a poner un ejemplo sencillísimo que pone Virilio a propósito de la velocidad y lo que se pierde cuando se introduce el problema de la velocidad. En un edificio de 10 pisos, construido en una época, en el 40, ¿sí? En la década del 70 ya ese edificio, pues, escaleras, ¿sí? Ya ese edificio no es posible pensarlo hoy, entonces le instalan un ascensor. Entonces, al montarse en el ascensor, para ir a los pisos superiores, no se recorre el trayecto.
Es decir, se pierde el espacio de civilismo. Porque se dirige fundamentalmente allá. Lo que está pendiente es de allá. Y algo pasa entonces. Esa pérdida del espacio en la educación, mírenla. ¿Qué pasa cuando aceleramos el proceso para obtener aprendizajes eficaces y eficientes? No importa a qué costo. ¿Qué pasa con los conocimientos ahí? Les pongo ese ejemplo, porque también les podría poner otros muchos, y además, en concreto, en educación, miren lo que pasa. Uno, ampliación de cobertura, porque entonces el problema es, una de las críticas del texto de Combs, ese de crisis mundial, criticaba porque el maestro solamente tenía un grupo encerrado en un aula. Entonces dice, para muchos, entonces sáquenlo. Rompa el aula, es decir, métale cualquier problema, o hágalo por los mecanismos de esas tecnologías que implican velocidad, radio, televisión, etc. Y hoy la net. Entonces hay un proceso de ampliación de cobertura. La tecnología es potencialmente la herramienta más expedita para efectuar educación a distancia, es decir, economizo costos de encuentro y desplazamientos. Con tecnología se puede suplir la demanda actual en materia educativa. 2. Configuración de nuevos modelos educativos, innovaciones pedagógicas, por ejemplo. Con tecnología es posible integrar enfoques constructivistas con aprendizaje social en razón a sus atributos de interactividad. 3. Calidad de la educación. Sí, ahí está. Calidad de la educación. Se trata de nuevas técnicas para mejorar el aprendizaje. Se insiste en que el joven de hoy aprende diferente al de antes. Las nuevas tecnologías ejercen un poder de motivación fundamental para el proceso de formación de los individuos. Pero ocurre algo ahí en la descomplejización de las problemáticas del saber y de los conocimientos. 4. Eficacia y pertinencia. Las nuevas tecnologías prometen construir conocimiento pertinente y actualizado. 5. Autoaprendizaje. Las nuevas tecnologías permiten la personalización de la experiencia formativa, la multimedialidad y la interactividad. En cada individuo existe una facultad creativa virtual que es susceptible de ser acumulada como competencia individual. Y se instala en la educación e incluso en la educación superior, en la universidad, la noción de competencia. Si la noción de objetivo de aprendizaje reduce, la noción de competencia reduce más. 6. Inclusión y equidad. El acceso mediático es en sí mismo inclusivo. 7. Monitoreo y evaluación permanente. Y aquí está un problema fundamental de la evaluación permanente, porque todo está controlado por esos procesos de velocidad. Palabras más, palabras menos, la nueva formación docente se concibe como el diseño de modelos formativos virtuales, innovadores y eficientes. Yo creo que se puede pensar más allá de eso. Yo no estoy contra la tecnología, ni mucho menos, sino al contrario, cómo ponemos la tecnología a nuestro uso y cómo no nos hacemos funcionales a ella. Sería el proceso exactamente contrario. Porque mire qué es la tecnología. En diálogo con Niklas Ross, una tecnología es mucho más que equipos y técnicas. Se trata de un ensamble de relaciones sociales y humanas en la que los equipos y las técnicas son tan solo un elemento. Se equivocan quienes proponen proyectos de inversión educativa y de formación docente que contemplan la construcción de aulas inteligentes con equipos informáticos de punta. No han entendido que una tecnología alude a un conjunto estructurado por una racionalidad práctica, gobernada por un objetivo más o menos consciente. Es decir,
ensambles híbridos de conocimientos, instrumentos, personas, sistemas de juicio, edificios y espacios sustentados por niveles programáticos. Ese es un poco, retomo ahí, digamos, y elaboro para educación ese concepto que trabaja Nicholas Ross sobre el problema de la... Nicholas Ross, se llama Políticas de la Vida. Vemos cómo entre aquel sujeto ambiguo en una región de sombras donde se desubica y al mismo tiempo se multiplica en tantos otros que su procedencia se hace superficial y en ciertos casos hasta anodina. Y aquí estoy hablando del maestro y también del profesor. Muchos han creído que lo único que tiene que cambiar es su disposición a asumir los retos que le coloca la sociedad del conocimiento y los procesos de modernización social y cultural. No falta incluso quienes opinen que con una capacitación y actualización de su conocimiento basta o que necesita asumir un compromiso con la tecnología, con sus tareas y con su lógica. Yo no creo que ese sea el problema solamente. Y es por eso que les vengo a plantear estos problemas aquí. Pero hay también quienes descartan definitivamente al enseñante y lo reemplazan por un profesional a la luz de confiar en los procesos de formación en instituciones que garantizan su profesionalización. La organización del modo de ser maestro y profesor, que va de la tecnología instruccional al modelo curricular y recientemente a la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje, impone al profesor una disociación de lo que lo diluye. Al disociarse el propósito de la formación, lo que queda es la conducta de otros expresada en términos de habilidades, comportamientos, logros y competencias. Ahora con la docencia virtual, y además no estoy contra la docencia virtual ni mucho menos, sino que lo que estoy diciendo es que hay que pensar eso que se hace también. El modo de ser de los conocimientos supone otro tipo de mediaciones y mediatizaciones, cuyos efectos modifican tanto la enseñanza de los conocimientos como la noción de autoridad que antes parecía legítima. Y aquí se introduce un elemento importantísimo. ¿Por qué el maestro y el profesor han perdido autoridad en este proceso de virtualización, de velocidad, etcétera? Lejos de criticar la informática y la tecnología, interrogo la manera como el maestro se hace funcional a ella, cuando el proceso sería más bien exactamente el contrario. ¿Cómo hacer la tecnología funcional a nuestro trabajo? Bueno, y ahí entro, digamos, a lo que yo denominaría una propuesta de horizonte, si podríamos llamar, o quito la palabra propuesta, pues. Abrir un horizonte. Hasta aquí he descrito, grosso modo, lo que sucede con la formación docente. En estos tiempos de crisis y velocidad, frente a esto quisiera señalarles dos ejercicios reflexivos que se alejan de toda posible dialéctica al intentar volver a pensar y problematizar la formación entre nosotros. Pensar, en primer lugar, pensar la formación como dispositivo, desde diversos planos, primera cosa. Y además afirmar la posibilidad que tiene la experiencia. Esas serían, digamos, los dos grandes planteamientos que haría. En el caso del dispositivo, el dispositivo muestra que la formación puede ser repensada cuando se busca establecer ese diálogo entre lo que ocurre en las instituciones educativas y los cambios que se producen en la organización de los saberes. Es teniendo en cuenta esas transformaciones, las representaciones simbólicas, las formas de trabajos, pero sobre todo en la relación de los maestros y de los profesores con su propia experiencia. Ninguna de las propuestas que hoy se plantean como innovadoras o radicalmente transformadoras
se erigen sobre la experiencia del profesor. De ahí que apostar por la experiencia nos ubique rápidamente en contravías de los discursos hegemónicos. Apostar por la experiencia encarna diversas dificultades, por lo que se hace necesario sustentar nuestros planteamientos de manera potente. Entonces voy al primero, dispositivo y planos, y voy a acelerar en razón del tiempo. ¿Quiénes piensan y definen la formación de maestros hoy? ¿Cuáles son las líneas de fuerza que se trazan e imponen? ¿Qué es necesario de construir? La gama de actores que intervienen en estos procesos es amplia: organismos internacionales, gobiernos, academias, instituciones, sindicatos, etc. Cada espacio de formación del maestro, del docente, es una fuerza que compone y descompone subjetividades, cuerpos y territorios. Es claro que los procesos de formación inicial y continuado de docentes dan cuenta de los modos específicos de producción, distribución y reproducción de conocimiento y de experiencias que se tejen al interior de las instituciones encargadas de la formación del profesorado. Pero son también referentes acerca de las concepciones que circulan respecto del saber y de su práctica. Juegan también a constituirse en procesos de asimilación y apropiación y de resistencia frente a discursos que apuestan por la novedad. Podemos metodológicamente, entonces aquí estaría una de las primeras apuestas, pensar la formación docente como un dispositivo. Entonces lo que les vengo, digamos, a sugerir es cómo pensar la formación docente como un dispositivo. Y diría lo siguiente: Deleuze, filósofo leyendo a Foucault, dice que un dispositivo es una especie de ovillo o madeja, un conjunto multilineal de fuerzas de diferente naturaleza que no son homogéneas, que siguen direcciones diferentes, que forman procesos en desequilibrio, que se juntan unas y otras como se alejan. Leyendo también lo del dispositivo, René Scherer, plantea un dispositivo a señalar que es lo que organiza, distribuye, distingue o reúne elementos, lo que vuelve inteligible un conjunto confuso. Entonces digamos que la formación es un conjunto confuso, compuesta por varias líneas de poder y de saber. Investigativas, pedagógicas y tecnológicas, que nos permite comprenderlo. Con este dispositivo podemos... Ahora, un dispositivo sería esto, una disposición, pero reordenar la disposición. De ahí viene la palabra dispositivo. En otras palabras, si lo que importa es una formación que afirme al docente frente a los nuevos problemas que tocan a la puerta, nos corresponde una labor de construcción y análisis de dicha formación como dispositivo capaz de leer estas y otras tensiones. O sea, el dispositivo incluye también las tensiones del mundo contemporáneo. Enfrentar esa dificultad nos lleva también a ratificar lo estratégico de los planos, es decir, trabajar en otra perspectiva de los procesos formativos, ¿no? Bueno, pero continúo a ver si... No podemos negar que muchas veces nos reconocemos en ese plano del sistema porque nos da tranquilidad. Cuando estoy hablando aquí plano del sistema, es plano del sistema educativo. El sistema educativo tiene sus emergencias, sus urgencias y sus necesidades, que no tienen por qué ser las nuestras solamente. Porque entonces en ese embrollo de la formación donde estoy yo, solamente para los intereses del plano del sistema. Adriana. No.
Pregunto, solamente para los intereses del plano del sistema. El plano del sistema, digamos, el sistema educativo sería un plano que tiene las leyes del sistema, la organización del sistema, que le corresponde al sistema, pero acuérdense que el sistema es funcional en sí mismo y tiene sus propios intereses, digamos, el sistema al ser autorreferencial, al referirse a sí mismo, se tiene en cuenta a sí mismo y no tiene en cuenta a los demás. Entonces eso nos destituye. Pero el plano del sistema entra en el análisis. Bueno, pensé que era más posible capturar, pero bueno, no importa. La naturaleza fractal y parcial de los planos nos ubicaría en los bordes, en otro lugar de lectura, en otra disposición para intentar dar respuesta a los constantes dualismos de la formación. Entonces, aquí hay un segundo elemento, porque los planos nos permiten pensar fractalmente sin meternos en las lógicas esas del dualismo, esto o lo otro, sin meternos en las lógicas estas dialécticas, esto contra lo otro. No se trataría entonces de contra nada, sino frente a eso. Y es muy distinto estar contra a estar frente. ¿No? Tampoco. Bueno, no importa. Vamos a ver. Lo anterior no quiere decir que el ejercicio formativo visto desde lo no convencional sugiera caos, falta de rigor o que lo sustituya cualquier cosa. Todo lo contrario. Importa la regulación formativa del orden sistémico, tanto como las posibilidades afirmativas de lo que este orden no controla. El sistema tiene unas cosas que controla y es necesario también pensarse fuera del sistema y trabajar en el sistema, no contra él, sino frente a él, más o menos. A ver, es que yo entiendo, digamos, que nos han enseñado a pensar dialécticamente. Yo estoy tratando aquí de no pensar dialécticamente. Porque, digamos, un extremo de la dialéctica sería esta consigna de patria o muerte. Pero, profe, Sí. ¿cómo superar la dialéctica? Si estoy frente, no contra, el estar frente implica también ciertos movimientos de dialéctica. Digamos, reconoce las lógicas de esos, pero no se agota ahí. Les voy a plantear esta cosa. La creatividad de los individuos hoy se trata de recogerla a partir de la innovación. La innovación es una forma de captura de la creatividad y no se puede agotar ahí. Entonces, por eso ustedes dicen, ¿ven el Banco Mundial interesado en la innovación? Pues sí, pero capturada, regida por unas lógicas que nos destituyen. Ahora, ¿voy a pelear contra ese sistema? No. Pero me desenvuelvo en eso de otra manera. Fundamentalmente con una acción que es, al mismo tiempo que es muy difícil de entender, es muy fácil de plantear. Yo entiendo que plantearlo de esta manera aparece como fácil, porque sería, pues lo dice uno muy rápido. Colocado en esa relación, lo que estoy diciendo es, hay que pensar eso. Entre otras cosas porque pensar es lo más gratuito que hay, pero también es lo más difícil. Pensar la formación docente desde esta geometría permite otro tipo de relaciones, ya que los planos se cruzan, se encuentran y se distancian. Los planos muestran que los cambios, las alteraciones, los giros en los planteamientos constituyen de suyo la investigación, es decir, que no hay que forzar la aparición de uno u otro plano.
La propuesta de planos permite una doble mirada. Por un lado, al interior de cada uno de ellos, por otro, a partir de su entrecruzamiento. Entonces, cuando pensamos en planos, no sé si el dibujo es lo más correcto, no creo que no. Serían planos así, de distinto orden, ¿sí? Entonces, cada plano tiene su propia lógica, pero un plano se puede cruzar con otro plano. Y esos cruces no quiere decir que el cruce elimine un plano al otro. Digamos, en el... ¿ah? ¿Suena a qué? Claro, a poliedro. Lo que les estoy proponiendo es un poliedro de inteligibilidad de la formación. Es un poliedro. No sé por qué mis asistentes no miraron cuando yo trabajo con la noción de poliedro. Un dispositivo es un poliedro. Los de matemática o... ¿Me entienden un poco más? Bueno, en principio, les propongo que consideren la lectura de 5 planos analíticos. 1. El plano del sistema de formación de maestros. En este plano se hacen visibles las apuestas intencionalidades y responsabilidades de la política pública y de las instituciones gubernamentales como sus gestoras. 2. El plano de las instituciones. Este plano analiza las responsabilidades y acciones asumidas por las instituciones formadoras de maestros, tales como universidades y demás instituciones oferentes de programas de formación. 3. El plano de los saberes. Este plano da cuenta de los objetos de formación y de las estrategias que se diseñan en torno de ellos, es decir, contenidos, proyectos, apuestas, umbrales, entre otros asuntos. Tensiona las formulaciones de programas y proyectos ofrecidos con relación a los alcances de los mismos. 4. El plano de los sujetos. Este plano indaga por los lugares de actuación y posición de los maestros, de los docentes, de los directivos docentes, como sujetos en los diferentes planos, especialmente en los planos de las instituciones y los saberes. 5. El plano de los bordes. El plano de los bordes sería el plano de la creatividad. Este plano que no se saca del proceso del poliedro formativo. Este plano se configura en el marco del plan, pero no está en correlación directa con el mismo. Lo supera en contenido y en la forma de abordarlos. Bueno, y el segundo planteamiento está referido, este primero del poliedro es reconocer la complejidad del proceso de formación con la intervención de diversos planos sin que un plano niegue el otro, sino que se mire en su complejidad. Y la formación desde la experiencia. Los problemas que nos acosan en el campo de la formación de maestros no son ni simples, ni ligeros, ni insignificantes. Por eso su complejidad. Pensarlos necesita tiempo. Requerimos deshacernos del pensamiento veloz. La velocidad elimina el espacio, elimina el trayecto. Si todo se dirige al proyecto, el trayecto se elimina. Es necesario refugiarnos en esa vieja exhortación que hace Nietzsche. Rumiar como las vacas. Rumiar nuestros problemas, no evadir el problema, sobre todo cuando estos conservan un elevado sentido de valor. Aquí lo que estoy dándole es valor a eso. Pensar el maestro y al profesor, pensar su formación y afirmar su experiencia supone un esfuerzo en su problematización. Pensar se traduciría así en problematizar.
Si la formación de maestros y de profesores se ha convertido en uno de los ejes centrales de los procesos de modernización y reforma de los sistemas educativos, repensar este asunto exige cruzar y articular miradas de diversos planos analíticos. Se lo voy a poner de esta manera. Para el sistema es muy importante pensar la formación. Para nosotros también. ¿Por qué nos dejamos disputar ese terreno sin ninguna elaboración, sin ninguna reorganización? Hay espacios que se dejan quitar, porque consideramos que nuestro trabajo, como no es un trabajo intelectual, pues entonces no nos consideramos necesariamente pensando en eso, sino que eso lo decidan otros. Cabe advertir aquí que para optar por la experiencia, entonces planteo el segundo planteamiento, que es reconocer la experiencia pedagógica del profesor. Y optar por la experiencia no es un asunto nuevo para el discurso pedagógico. Pensadores del campo de la teoría pedagógica, encabezados sobre todo por John Dewey, ya habían imaginado para esa cultura un puente pragmático entre educación, experiencia y democracia. Este problema de la experiencia fue pensado por un pragmático como John Dewey. Era para que tuviera efectos, no era para echar carreta. Si hay algún filósofo del pragmatismo es Dewey, fundador del pragmatismo. En un libro bellísimo que se llama Educación y Democracia, trabaja el problema de la experiencia. No puede ser una relación para que el otro me entienda. ¿Y yo qué? ¿Y la complejidad del conocimiento qué? Todo está puesto en el aprendizaje del otro. Me destituye. Y además pierdo la voz. La experiencia pedagógica del docente se constituye por actos de pensamiento. Por esto no son suficientes saberes disciplinares. La formación incluye otras dimensiones. La construcción de la experiencia se hace en relación con sus prácticas de conocimiento, prácticas de poder y prácticas de subjetivación. Es decir, en la experiencia están comprometidos tanto el saber, el poder, como mí mismo. Tres elementos fundamentales están en la experiencia. Saber, el saber con el que trabajo, los conocimientos, el poder, todo lo que puedo, y el compromiso conmigo mismo. A partir de la pregunta, ¿quién soy? ¿Quién soy como maestro? ¿Quién soy como profesor? ¿Qué hago? Eso supone ese proceso, claro, y ese proceso es un proceso difícil. Entonces voy a plantear algunos aspectos que considero fundamentales en la experiencia. El valor de la experiencia. La experiencia incorpora valores, algo que da valor y que pasa por la valoración. Ahora, quiero hacer una aclaración antes. La experiencia no es solamente algo que esté dado. La experiencia es algo que se construye. Su valor no es fundamentalmente económico, social, cultural. Es fundamentalmente social, cultural, ético y político. Apostar por la experiencia significa reconocer cómo se dota de valor el sujeto de la experiencia y los espacios donde se construye en relación a otros sujetos, instituciones, procedimientos y prácticas. La experiencia no es productiva, sino valorativa. Dotar de valor no es igual a dotación ni adquisición, no es algo que se compre o se transfiere. El valor pedagógico es intrínseco a la configuración de la experiencia del maestro y el profesor porque le exige asumir posiciones frente a hechos y propuestas. Le exige saber, construir respuestas y saberes propios. Ahí está ese planteamiento que hacía la profesora Adriana cuando hablaba de pasar de ser portador de un saber a ser productor de saber. Y uno de los primeros elementos en la producción de saber es producir la experiencia. Se suele pensar que cualquier acto de la vida produce experiencia.
Ahora bien, aun cuando el hecho de vivir, estudiar o pasar por una institución produzca efectos, ello no necesariamente constituye una experiencia. La mera actividad no constituye experiencia. Para que la experiencia, se produzca, se requiere aprenderla como saber, es decir, que se incorpore como acto de pensamiento. La experiencia no es la mera repetición. Lo que interesa de la experiencia es el valor que agrega, su destello único y singular. La experiencia se dota de valor porque contiene la ampliación del horizonte conceptual a través del reconocimiento de los propios problemas en la búsqueda de soluciones y alternativas situadas en un territorio, es decir, en la configuración de la experiencia. Entonces, un primer problema en la formación es que hay que tener en cuenta cuándo y cómo se recupera la experiencia, cómo se construye la experiencia, cómo se convierte en un acto de saber, en un acto de pensamiento. Así los profesores estarían más cerca de asumir sus propias potencias como actores sociales, culturales y políticos, pero no desde su esencialismo, sino desde la posibilidad de asumir cada problema como parte de su experiencia. Y hay un elemento importantísimo y fundamental que es asumir el trabajo como un problema que hay que problematizar. Y no simplemente como repetir. Entonces la experiencia no puede ser mi experiencia de 30 años en la Universidad Autónoma de Occidente. No, 30 años estar sembrado ahí. Pero eso no es la experiencia. En consecuencia, si asumimos que la experiencia pedagógica del profesor se construye, que no la configura el simple paso por la institución, que no son los años de permanencia en un cargo, la acción rutinaria, lo que nos dota de experiencia, se hace necesario entonces direccionar los actos de formación hacia este valor de la configuración de la experiencia pedagógica del profesor en tanto sujeto individual y colectivo. Porque aquí habría un elemento fundamental importante, experiencias que pueden ser experiencias colectivas, pero que no se establecerían como modelos a repetir, sino las experiencias particulares. Mire, hubo una experiencia en la cual yo participé, digamos, y después lo trabajamos fundamentalmente como experiencia, que fue la expedición pedagógica, para contarles una cosa, para contarles eso. En el Valle del Cauca se hizo, digamos, en el caso de los maestros de educación básica. Se trataba de que los maestros pasaran por las escuelas y fueran en ese proceso expedicionario, para reconocer lo que tiene. La expedición pedagógica no llevó ningún mensaje de salvación, sino de y por eso no se llamó misión pedagógica, sino expedición, para expedicionar qué cosas potentes ocurren en las escuelas y reconocer ahí algo, pero el hecho de reconocerlas como algo que existe ahí, no, habría que elevarlas, dotarlas de un valor. ¿Qué valor tienen? Entonces, por ejemplo, comenzamos a pensar las pedagogías del agua, miren. Y las pedagogías del agua tenían que ver con aquellas formas en las cuales los maestros que tenían relación en la enseñanza y en las escuelas con aspectos que tenían que ver con el agua, por ejemplo, en el Chocó, o una maestra que recogía en una lancha a los niños para llevarlos a la escuela. Y en el proceso de la lancha, el vaquiano iba empujando la lancha, recogía a cada niño y a cada niño le iba preguntando por sus problemas, por si resolvió la tarea, por cuáles eran este tipo de cosas. Pero el hecho mismo de hacerlo no significaba que esa fuera una experiencia, sino en tanto eso comienza a ser pensado y elaborado. ¿Qué pasa ahí entonces con la cuestión? ¿Qué pasa ahí con el plano del sistema? ¿Cuál es? De acuerdo con el Ministerio de Educación o con el Banco Mundial o no sé qué cosa, eso no sería educación de calidad. Pero no hay otra posibilidad de que esos niños estén educados sino a través de esas relaciones particulares. Digamos, ¿cómo eso puede convertirse en una experiencia? ¿Qué esfuerzo de pensamiento había que hacer para considerar, para plantearlo eso como una experiencia pedagógica?
Entonces lo incorporamos en la discusión, tradujimos esto en relación para discutir a los propios profesores que reconocieran lo que hacían y la potencia de lo que hacían. Experiencia y formación. La experiencia se conecta y se realiza en sintonía con el acto de pensar. El pensamiento es el articulador entre experiencia y pedagogía. Es desde actos de pensamiento que el maestro pregunta, discute, se interroga, arriesga, problematiza y configura su experiencia. Voy a repetir, pregunta, discute, se interroga, arriesga, problematiza y configura su experiencia. Dice Dewey que ninguna experiencia con sentido es posible sin algún elemento del pensamiento. Pensar traduciría, comillas, un esfuerzo intencional para descubrir las conexiones específicas entre algo que nosotros hacemos y las consecuencias que resultan, de modo que ambas cosas lleguen a ser continuas. Y es también pensar la experiencia como un acontecimiento, es decir, dotarlas de un valor que a partir de ahí la valoración de ese proceso sería distinta. El problema central de la educación, dice Dewey, basada en la experiencia, es seleccionar aquel género de experiencias presentes que vivan fructífera y creadoramente en la experiencia subsiguientes. La pedagogía es en juego de una serie de conceptos para orientar la práctica pedagógica y valorar sus efectos, de forma que ésta se vaya reformulando y reconstruyendo permanentemente. La pedagogía como una experimentación constante. Es por la insistencia en la experiencia que podemos problematizar la autoridad pedagógica del maestro y del profesor. El profesor posee autoridades por la relación compleja que tiene con el conocimiento. Su autoridad no le viene solamente de su posición, aun cuando también. Y aquí quiero plantearles una cuestión fundamental, importantísima, respecto de la pedagogía. Porque la pedagogía no es solamente una disciplina, es una disciplina científica, pero es también y fundamentalmente una práctica, la práctica pedagógica. Pero la práctica pedagógica pensada. Pero la pedagogía también funciona como saber pedagógico. El saber enseñar es una forma del saber pedagógico. Entonces, el reconocimiento de la pedagogía en esa triple dimensión la saca, digamos, sería lo más cercano al profesor, ¿no? Tiene una relación que no necesariamente es la relación con los conceptos y las nociones producidas por la pedagogía, la de los pedagogos, sino que también es la relación que eso tiene con respecto a los saberes, a la forma, cómo esos saberes tienen relación con los sujetos que aprenden, porque es que la enseñanza es algo que se ha reducido. La enseñanza se ha reducido al aprendizaje o al aprender, y la enseñanza no es solamente el aprender. Mejor dicho, el destino de la enseñanza no es el aprendizaje solamente, es los conocimientos que se ponen en la enseñanza, los saberes, el pensamiento, la cultura, la ética, la institución, y no se puede reducir a una sola cosa. Y claro, el aprender. Pero el único destino de la enseñanza no es. Entonces, la enseñanza pensada como acontecimiento sería eso. Y no simplemente como lo que acontece. La enseñanza va más allá del acontecer en la relación maestro-alumno. Porque la relación maestro-alumno es algo que encierra. El maestro está, o el profesor está en relación con el alumno y entonces ahí lo pega, por ejemplo, una cosa, el método. Pero mire que el problema del método es el siguiente. Tengo que reducir la complejidad de los conocimientos para procesarla a través del método. O sea, la relación que entonces el profesor mantiene con los conocimientos es una relación instrumental y operativa. Y eso es reducción.
¿Y operativa para qué? Y les voy a poner un ejemplo cuando los ejemplos a veces matan los conceptos. Es precisamente lo que voy a hacer es hacer lo que hace un profesor común y corriente. Pone un ejemplo para que el concepto se acabe. Sí, si yo reduzco la ley de la gravedad a la caída de la tiza, ¿sí? Bueno, ya no hay tiza, a la de la caída de algo, un objeto, pues esa no es la ley de la gravedad. Pero sin embargo me entendieron. ¿Dónde está la posición intelectual ahí? ¿Qué pasa con el conocimiento ahí? Entonces, si ves lo que es relacionar solamente la enseñanza a ese acontecer. La experiencia como acontecimiento. La experiencia pertenece al orden del acontecimiento, no del acontecer. Experiencia y pensamiento acontecen como novedad. ¿Cómo pensar las cosas incluyendo el acontecimiento? La experiencia se reconoce entonces como un acontecimiento que es constitutivo de la producción de conocimiento educativo y pedagógico y de otros modos de ser sujeto, porque es en el plano de la experiencia en el que se configura el vínculo intrínseco entre el sujeto de la acción, oigan bien, sujeto de la acción, la producción de conocimiento, y el sujeto de la acción no es el alumno, es el profesor. La producción de conocimiento y la transformación de realidades sociales. En ese sentido, además de lo que representa en el orden epistemológico, la experiencia adquiere un doble carácter ético y político. En la construcción de su propia experiencia, el profesor reflexiona sobre las prácticas, pero como un acto de saber y pensamiento. Es en este sentido que afirmamos que la experiencia no implica solo la reflexión de su práctica. No es solo porque la experiencia es un acontecimiento para nosotros, sino porque requiere de nosotros una apertura, una capacidad de ser afectado y porque nos solicita a veces una respuesta. Y voy a hacer aquí un planteamiento que también sé que es bastante complejo de entender. Heidegger diría que un acontecimiento es aquello que nos tumba. Es decir, un acontecimiento es aquello que nos eleva. Después del acontecimiento ya las cosas no serán iguales. ¿Y qué es aquello que nos tumba? En la enseñanza. Digamos, en esa cosa que nos pone en riesgo. ¿Qué es aquello que nosotros podríamos narrar? Que valga la pena, que no sea simplemente pobreza. A propósito de Walter Benjamin y experiencia y pobreza, y él decía que los soldados que volvían de la guerra no tenían nada que contar. O sea, habían perdido la experiencia. Porque no los incorporaba a ellos, porque no era un valor para ellos. Porque iban a la guerra o obligados o por voluntad, pero que nada sacaban de eso. Entonces, un profesor de la Universidad Autónoma que vive en el norte de Cali y se tiene que desplazar hasta la universidad todos los días, por la mañana y por la noche, entonces por la noche regresa en el carro, ¿sí? Y llega a su casa, no tiene nada que contar, hizo una rutina, esa no es la experiencia. Y por lo tanto no tiene nada que contar. ¿Qué puede decir? No, pues unos trancones impresionantes. Pero ahí no hay nada de genuino ni de particular, ni que valga la pena valorar. Cabe aquí una distinción importante. Una cosa es nombrar la práctica y otra nombrar la experiencia. La experiencia surge cuando la práctica se ha cruzado por la reflexión, el cuestionamiento y sobre todo el asombro. María Zambrano diría una cosa que yo a veces repetía, pero que no tengo aquí, una frase bellísima. Dice que lo importante, por ejemplo, del
del maestro, del profesor, cuando llega al aula de clases, es no solamente la relación que tiene con los conocimientos y con los saberes para la enseñanza de esta cosa, sino, decía María Zambrano una cosa que es lindísima, lástima que no me conozca la frase completa, pero al final de la frase decía, lo que tiene valor ahí es el temblor ese que produce es enfrentarse con. ¿Cuál es el temblor? Que nos afecta, que nos sorprende. Yo a veces parezco muy categórico, pues, y muy convencido, pero no crean tanto. Estas precisiones permiten afirmar que las experiencias pedagógicas son singulares, y esta distinción establece distancias con las llamadas innovaciones educativas o las experiencias significativas que están buscando ahora tanto. No se trata de eso, que buscan replicarse masivamente en otros contextos y con otros actores como si estos fuesen idénticos. Si bien su reconocimiento es relevante y es válido su reconocimiento y difusión, el asunto es que no se pueden masificar como si fuesen recetarios, porque los sujetos de la experiencia y sus circunstancias son diversos. En la circulación de las experiencias puede hablarse de ampliación y de sus usos y sentido o territorializaciones. Es a partir de la acción reflexionada que el maestro y el profesor imbrican tiempo. Hay que pensar qué pasa con el tiempo de la enseñanza. La escuela fundó un tiempo. No solamente apareció en el tiempo, no, sino funda un tiempo, el tiempo de la enseñanza, que es un tiempo distinto al tiempo de las prácticas religiosas, al tiempo de las prácticas familiares, un tiempo específico. Es también una relación con el territorio. Crea un espacio que es distinto al de la casa, al de la iglesia, al de la calle. Es este espacio. Y produce una práctica territorializada con un sentido específico. Bueno, la novedad analítica diría que la experiencia del maestro y del profesor es una noción inseparable de su crisis. Su incomunicación quiebra la obviedad natural de quien lo mira como evidente. No busco en ello ahorro de la complejidad. La educación exige, dice Frigerio, de nosotros algo del orden de la inauguración de la novedad. Inaugurar novedad no implica renunciar a lo antiguo ni desconocer la historia. Simplemente habilitarnos a pensar que quizá haya otros modos posibles. Llevamos mucho tiempo de historia pensado que no hay un solo camino, una única respuesta, o incluso que podemos reducir el pensamiento a anclarnos en los dualismos y las dicotomías esas que decía que son perjudiciales y que nos reducen a un modo de proceder algorítmico. Pensar como un ejercicio vital, agitado, en movimiento, para descolocarnos es algo que siempre es posible, sobre todo en estas instituciones llamadas hoy universidades. Muchas gracias. Bueno, no sé. Si me he extendido mucho, me disculpan. No sé, bombardeo de preguntas, sí. Digamos, el concepto, digamos, de experiencia, pues,
y al final es una pregunta era que proponen esa línea de pensamiento, la idea de que uno de los errores de la educación tradicional ha sido siempre que el maestro, profesor, enseñe solamente el resultado, digamos, de un problema, digamos, sino que el asunto es que el estudiante, mediante la noción de comunidad de indagación, problematice un problema y el proceso de la experiencia será cómo se viven los pasos para llegar a resolver tal problema, porque eso le da la sensación, desde el punto de vista motivacional, que el estudiante puede aportar algo a la solución del problema, no solamente aprender la solución, sino que puede, digamos, intervenir, puede, digamos, generar, digamos, una posible solución. Es como complemento, digamos, de la noción de experiencia. Usted ha basado parte de su argumentación en el pensamiento de Deleuze. Deleuze parte, digamos, de la idea de un modelo que no es un modelo arbóreo, en el cual, digamos, están las raíces, el tallo, las ramas, es un modelo jerárquico, es antidicotomías, digamos, todo esto, sino que Deleuze propone un modelo rizomático. Un modelo rizomático es un modelo como la raíz del pasto, digamos, que están todas interconectadas. Allí no hay una relación preferencial de uno sobre el otro, sino que todo está relacionado con todo. Son mecanismos de afectaciones mutuas y todo esto. Desde ese punto de vista, Deleuze hace parte de lo que se conoce como la posmodernidad, en el que trataría como involucrar elementos, digamos, estéticos, vitales, al lado de elementos cognitivos, digamos, ¿no? Él privilegia los primeros. La pregunta que yo le voy a hacer es una pregunta generalizada hacia todo el pensamiento postmoderno, digamos, ¿no? Y es cómo sacarle, digamos, yo avalaría la idea de que uno diluye la dicotomía entre experiencia y teoría, o práctica y teoría. Digamos, no hay nada más práctico que una teoría. No sé si la verdad, me parece fundamental allí. Pero la crítica que se le hace usualmente a los pensadores es cómo evitar el relativismo, cómo evitar el todo vale. Porque a veces esa es una crítica muy usual. Gracias. Ok. Sí. ¿Cómo evitarlo? Digamos, yo creo que esa pregunta me remite mucho a unas preguntas que yo me he hecho. Digamos, hay muchas cosas que no sé responder. Sí, no, en serio. Digamos, estoy en ese problema. Porque, digamos, si se piensa, muchas cosas se piensan, digamos, al pensarlos desde la estética, tienen esa particularidad, digamos, que vale para mí y no necesariamente vale para el conjunto. Pero en el caso de la formación docente, ¿cómo evitar cualquier cosa? ¿Cómo cualquier cosa participa en eso? Yo creo que fundamentalmente por algo que proviene, digamos, en eso que tú has denominado el pensamiento posmoderno, pues a partir de Deleuze, Foucault, etcétera, etcétera, que para mí ese no es el problema, ¿no? Si sean posmodernos o no, digamos, no me interesa. Y en muchos casos, digamos, yo he trabajado efectivamente con desde los planteamientos y las elaboraciones de la arqueología del saber, de la cuestión del poder, digamos, en la escuela, de la aparición de la escuela, el surgimiento de la escuela, digamos, los trabajos que he hecho, pero he hecho fundamentalmente uso de esos conocimientos, que tampoco los pienso en términos de metodología, no son una metodología. Cuando propongo pensar el problema en términos de dispositivo, ¿sí?, no estoy diciendo que ese dispositivo es un modelo, no, porque tiene precisamente las complejidades de no ser un modelo. Pero bueno, lo que quiero plantear es, estos pensadores que has denominado posmodernos, que podemos aceptarlo como tal, no me voy a poner a discutir, digamos, tienen una conexión, una relación, hay unas resonancias y hay unas consonancias con un pensamiento potente que es el de Nietzsche, ¿sí? Y Nietzsche es, a mi modo de entender, el pensador, el filósofo del valor, aquello que tiene valor.
¿Y qué tiene valor? Bueno, ahí es bastante difícil responder esa pregunta, pero, por ejemplo, hay unas cosas que se han valorado. La calidad de la educación. Además están son como conceptos, términos que se blindan. ¿Quién estaría contra la calidad de la educación? Que levante la mano, nadie. Y hubo un momento determinado en el que se valoró así. ¿Y qué hago yo? Hago la genealogía de eso. ¿Cuándo eso se constituyó en valor? ¿Y qué valoraciones hacemos de eso que reverenciamos demasiado y que no son valor para nosotros? Entonces ahí estaría, digamos, como esa distancia ética. También está en el sentido de, digamos, de eso que Richard Rorty plantearía como digamos, de lo que él llama el poeta valeroso, en Contingencia, Ironía y Solidaridad, el poeta valeroso que es capaz de cuidarse a sí mismo y de tener horror por la crueldad. Es lo único. Digamos, no aceptar la crueldad como eso. Y entonces ahí hay una definición que entra en la cual tomo posiciones, y sobre todo éticas y políticas, ¿sí? También podría meter aquí el pensamiento de Michel Serre, toda esa cosa, cuando habla de aquello que tiene valor, digamos, cuando habla de muchas de esas cosas que hoy son consideradas como muy importantes, con mucho valor, pero que son a la manera de Michel Serre, por ejemplo, drogas. ¿Cómo nos drogamos con unas cosas que no son necesariamente drogas y que consideramos que no son drogas? ¿Cómo nos drogamos, por ejemplo, de información permanente? ¿Cómo? Para distraer nuestro tiempo. Porque una de las grandes angustias de la humanidad es ¿qué hago con este tiempo? Bueno, entonces, una cosa me parece muy importante. En el seminario permanente que se inaugura hoy, proponer la lectura de Dewey. Por ejemplo, ese es un mecanismo de discusión. ¿Qué cosa coger ahí? ¿Cómo leer a Dewey? Y eso cómo lo atravesamos con nuestra práctica. Una línea. Sí. Sí. Buenos días, profesor. La frase que relaciona que el ejemplo más al concepto siempre es una situación reduccionista de la educación. El curso en el curso en el que estoy es Introducción a la Ingeniería, donde los estudiantes los invitamos a practicar, a meterse un poco en los temas de construir dispositivos, vivan el conocimiento de una manera, de lo que se conoce como el aprendizaje basado en problemas. Pero ahora la universidad ha adquirido el compromiso de apostar al sistema institucional de evaluación de aprendizaje en una línea donde hay más acento en los conocimientos, en las competencias, en lo que finalmente unas pruebas como Saber Pro o las a nivel mundial están exigiendo. No quisiera que me respondiera como con el refrán de ni tanto que queme al santo, ni tampoco que lo alumbre, pero ¿dónde debo poner la vela para saber hacia dónde va, en el caso particular de ese curso, el tema de experiencia, que es práctica, o conocimiento, que es saber? Lo digo porque
que como profesor creo en este discurso y lo estoy viviendo, pero como ingeniero sé que lo que necesita el estudiante es un conocimiento. Y estoy en esa situación de dónde pongo la vela. Sí, pero los conocimientos, cuando habla de los conocimientos, estás planteando cómo no, lo que yo plantearía sería lo siguiente, cómo no reducir los conocimientos simplemente a competencias. A competencia. Ahora, hay que medir muchas cosas, sí, pero ¿y por qué solamente? Lo que yo estoy planteando es ¿por qué una sola vía? ¿Por qué ese pensamiento que se ha instalado en nuestra práctica, en nuestras instituciones, etcétera, etcétera, no puede ser, digamos, desbordado? Si hay alguna cosa que señalé que es gratis. Pensar. Ahora, Foucault mismo diría una cosa que es muy importante, yo no voy a decir que no, es gratis pero es dificilísima y problemática. Dice Foucault lo siguiente en Teatro Filosófico: pensar ni consuela ni hace feliz, pensar se lanza lánguidamente como una perversión, pensar se repite como en el teatro, pensar se echa por fuera del cubilete de dados. Pero cuando el azar quiere que los tres entren en resonancia, entonces el pensamiento es un trance y entonces vale la pena pensar. Yo creo que la experiencia, al ser un trance, es que vale la pena. ¿Qué vale la pena de mi trabajo? ¿Qué se constituye en algo que pueda contar como en mi experiencia y no en la repetición de eso que se hace? Mire cómo en esta última cosa resumí lo que quería decir. ¿Qué vale la pena de contar de lo que hacemos? ¿Qué tiene de potente eso? ¿Qué valor hay ahí? Y ahí tenemos una posición ética y política, y no solamente académica. Ustedes nos hicieron, profe, ¿Ah? nos hicieron un intercambio de valores sin haber hecho transformación. En términos sociales, no pasamos por la transformación. Simplemente hubo nuestra posición. La puesto tan compleja, cuando usted mismo dio los ejemplos, ya me contaba sin que los conceptos que usted anunciaba. Era una cosa que no sabía si el ascensor, la analogía, realmente sirvió, o yo creí entender lo que me interesaba. Pero la cosa la ha puesto muy alta en el sentido que yo le da mucha reflexión filosófica al asunto, una reflexión muy alta a esto de la educación, y esto implica pararse en otras orillas y no solamente en las disciplinas, sin querer decir que estas no están mediadas por lo filosófico. Pero normalmente uno como maestro, o sea, ¿cómo hace uno con esto? Yo no me lo estoy preguntando a mí y no sé si estoy pensando o estoy en el mundo. Normalmente uno lo que hace con sus estudiantes es intentar poner ejemplos para que el otro comprenda, porque uno está mediado también por hacer comprender al otro por unas lógicas que tiene el sistema, por una evaluación de uno como maestro sobre lo que está haciendo en el aula, una evaluación de lo que cree, lo que hacen los estudiantes de uno, si lo entienden, si no lo entienden, qué percepciones tienen. O sea, el sistema de una u otra forma, y no el sistema de autónomo, el sistema general de educación es maquiavélico, es un sistema maquiavélico
forma, el mismo sistema institucional de evaluación, la misma forma de enseñar, en lo mismo que los estudiantes se les da para que ellos vayan a hacer por fuera sin mayor complejidad. ¿Sí? A veces yo pienso que uno le quita la misma complejidad con la misma lógica. Entonces uno puede estar trabajando una temática y uno cree que con los ejemplos ya logró que el otro comprendiera eso que no quisiera, y lo que pasa es como el cuento de Sabato, la teoría de la relatividad. O sea, eso que usted ya entendió, eso no es la teoría de la relatividad. Entonces, como que lo que hace es simbronar. Sí, digamos. Yo no me despojo, digamos, o sea, ustedes a veces me hacen preguntas que yo también me hago. Cuando los alumnos le preguntan a uno por qué tiene uno que responder desde las percepciones que uno tiene, que son además medianamente, digamos, ¿por qué no constituir eso en una problemática también? Para ponerlo en otro terreno sería el siguiente. En alguna oportunidad una estudiante de maestría me dijo que no podía muchas cosas, porque tenía hijos, y yo le dije, yo también. Sí, no, yo no soy una cosa aparte de los problemas del mundo. Digamos, ¿por qué? Yo sé que hay que darle soluciones. Por ejemplo, sé que hay que solucionar un problema que ha sido mal pensado. Y no, bueno, retiro la palabra mal pensado porque a veces es necesario pensar mal. Digamos, el mal pensado, es que se llama la revista esa. El mal pensante es una cosa buena, digamos, hay que pensar mal, para acertar, digo yo, ¿no? ¿Por qué? Y ahora, dándole vueltas a la cosa, se me olvidó la idea. ¿Ah? Ah, ya sí, ya, eso. Muy bien. Por ejemplo, el problema de la violencia en este país. Si se habla tanto de la violencia es porque no hemos resuelto ese problema. Y las resoluciones de eso, mirada a partir de esos llamados violentólogos, entonces los violentólogos incluso han incrementado, creo yo, porque es que pensar las cosas, cuando les hablaba de crisis, la crisis se produce, porque los discursos son performativos. La función performativa del discurso es muy importante, con unas cosas que se producen. ¿Qué es performativo? Cuando el maestro le dice al alumno, está rajado, esa es una frase, está rajado, pues tiene efecto inmediato sobre el referente y lo puede hasta suicidar. Sí, entonces, hay crisis a veces produce la crisis. Entonces, pensar algo en términos de crisis es a veces también introducir crisis. ¿Para qué? En el caso de la educación, para reformarla. ¿Y para reformarla de acuerdo con qué? Vaya a saber. En todo caso, no de acuerdo con sus necesidades y sus problemas. De eso esté más o menos seguro. Bueno, entonces, los violentólogos han pensado esto como una cosa un poco que está en la carne de los colombianos, pues aun cuando a veces ser colombiano es un problema, ¿no? Hay unos comportamientos que son típicamente colombianos que uno dice, esto es como de la naturaleza. Bueno, pero evidentemente no. Bueno, entonces hay una forma de pensar un problema que para nosotros es muy acuciante y que tenemos que desde la universidad, por ejemplo, comenzar a pensar el problema de la violencia en Colombia y pensarlo más allá de las lógicas de la guerra y la paz. Mucho más allá de las dialécticas estas que nos quieren establecer entre el triunfo y la muerte. Y mire que ese modo de pensar no han solucionado el problema, seguimos insistiendo en el problema. Y yo creo que a eso hay que encontrarle, no sé, algunas salidas. Yo no siempre pienso en términos de problematizar todo. No, hay una cosa que hay que problematizar, pero que también hay que solucionar algunas cosas. No solo rumiar, sino también o me lo trago o lo escucho. Claro, sí.
Pero antes hay que rumiarlo. Pero antes hay que rumiarlo. Ah, sí, claro, por supuesto. Eso es lo que estoy planteando. Sí, no nos podemos quedar ahí, digamos. Y también hay muchas cosas que tienen que ver, digamos, con los que nos relacionamos, en este caso con los alumnos, a las cuales hay que solucionar unas cosas, evidentemente. Pero la solución no es esa solución un poco simplista. Sí. Sí, por ejemplo, eso sería otro de los temas bien importantes, profesora Adriana, para meter en el seminario, esa relación enseñanza-aprendizaje. Porque, igual que el problema otro que señalaba antes, esto tiene historia, tiene una genealogía, se configuró en un momento determinado, que hay que pensar. Por ejemplo, en eso que señalaba, que se creó un tiempo y un espacio para el aprendizaje o para la enseñanza. Lo metió. La educación no solamente tenía la forma escuela, al adquirir la forma escuela, entra en una forma. No sé, digamos, la forma hombre no es el único modo de ser humano. Me estoy metiendo ahí en lío de 11 varas. Sí. Bueno, pero quito esa frase. ¿Ah? Sí, pero miren, no, simplemente por esta con sencilla razón, porque por ejemplo aparecieron los derechos del hombre, y ¿sabes qué pasó con los derechos del hombre? Acabó con el derecho del mundo. Solamente los hombres tenemos derecho y la naturaleza no. Problema. Bueno, pero a propósito del aprendizaje, entonces, en la relación enseñanza-aprendizaje lo que he señalado es que es una relación que no solamente se limita al aprendizaje, no solamente se limita al aprendizaje, sino que se pasa por los conocimientos, por el pensamiento, por la ética, por las problemáticas sociales, por el lenguaje, por ejemplo. Se enseña con el lenguaje, a través del lenguaje, que tiene que ver el lenguaje en ese proceso. Y porque hay unas elaboraciones, hay una diferencia entre el aprender de la pedagogía, que históricamente va apareciendo una forma que captura esa compleja relación a partir del concepto de aprendizaje, o mejor dicho, a partir del concepto de objetivo de aprendizaje. Y amplío aquí esa cosa, porque es que es muy difícil y es muy reduccionista reducir la enseñanza a OTI, O-T-I. O es objetivo, T es tema y indicadores de evaluación. La captura, porque la vuelve objeto, material, que se puede hasta ver, tocar. Entonces, cuando los aprendizajes se vuelven vía la intervención de la psicologización del saber pedagógico es problemática en este sentido. Es que convierte el aprendizaje en habilidades, destrezas y comportamientos. Y convierte el aprendizaje, oigan bien, en transformación de conductas. Y el aprendizaje no es solamente transformación de conductas. Digamos por ahí, pero yo creo que esa es una discusión que hay que dar. ¿Cuál es el papel? Ahora, hoy aprender a aprender sí que es más problemático que el aprendizaje del conductismo. Sí. En ese sentido de que aprender a aprender es complicado, ¿qué de nuevo puede
Digamos, cuando lo planteo en términos de creatividad, digamos, cuando lo planteo en términos de novedad, no me estoy refiriendo a ese concepto de innovación que captura, digamos. Hoy los organismos internacionales, muchos organismos internacionales están tratando de mirar las innovaciones educativas que se produzcan. Por ejemplo, hay un caso paradigmático. ¿A dónde está reducido el Ministerio de Educación? ¿Dónde tiene puesta hoy las apuestas? Con lo cual yo no estoy diciendo que se trabaje en dirección a desconocer los problemas planteados por el Ministerio. No, el plano del Ministerio sería en parte el plano del sistema, que entra en la relación, pero ¿en qué tipo de relación entra? Pues el Ministerio tiene sus propios intereses, sus propias necesidades y sus propias lógicas, que están articuladas, muchas de esas desde definiciones internacionales. Por ejemplo, ¿cómo es posible que solamente nosotros no podamos pensar a partir de las pruebas PISA? O de las pruebas saber. ¿Pero por qué? Eso es reducir toda la riqueza de este problema a eso. Igual pasa con las innovaciones. Esa innovación si tiene esta y esta característica, pues ya, si tiene esta y esta característica, ya es precisamente no es innovación. Tendrá la forma, pero nada más. Pierde su valor de novedad, de irrupción. Y esa irrupción, por lo general, es muy difícil que sea aceptada. Quisiera volver a ese diagrama. Últimamente, cada vez que lo escucho, cuando pienso, lo primero que me viene a la cabeza, yo digo, eso no es lo que estaba diciendo. Cuando usted presenta esa lectura de distintos planos, uno pudiera pensar que es un abordaje multicausal. Entonces yo digo, no debe ser eso. Bueno, pero volviendo a la propuesta que se hace de formación como un dispositivo para establecer relaciones entre estos planos, una primera cosa es que cuando usted pregunta qué es lo que genera valor, uno puede pensar desde el sistema y ese sistema a veces se asume como una prescripción. Entonces, pongo el ejemplo, vamos a ver si es afortunado o no. Las instituciones tienden a seguir prescripciones, sobre todo porque está de por medio la evaluación y entra en un ranking que es la acreditación. ¿A qué viene esto? Me parece, yo le pregunto, cuando usted propone pensar esto desde los bordes, es atreverse a decir qué hay detrás, digamos, de todas estas valoraciones desde el sistema, desde los actores que están implicados. Usted podría, por un lado, ¿qué es lo que realmente está proponiendo de cómo construir este sistema de planos? Pienso que una primera aproximación es la duda. Me están imponiendo valoraciones, pero ¿cómo realmente saber si me las están imponiendo? ¿Desde dónde yo puedo construir valoraciones que me ayuden a construirme como sujeto, como profe? Usted tiene mucha más experiencia. ¿Cómo nos ayudaría usted a pensar esto? No desde, como es usted, en contra, sino de frente. No entiendo realmente qué quiere decir con eso, pero creo que para seguir avanzando seguramente estaremos trabajando sobre esta propuesta suya un buen tiempo para realmente saber de qué está hablando. Pero si usted nos pudiera ampliar qué significa contra, frente, bordes. Digamos, yo trabajo unas cosas para usarlas, no solamente para saberlas. Entonces las aplico a mi trabajo. Hay un texto bellísimo de Michel Serres que se llama La química de las sensaciones, el anticristo o la química de las sensaciones. Es una lectura que tiene Michel Serres de ese texto de Nietzsche, que voy a tratar de resumirlo aquí, y esas reducciones son también problemáticas. Pero es más o menos lo siguiente.
Michel comienza diciendo que llegando a Nueva York, en el puerto, el aduanero, ese estúpido, le pregunta por el queso que lleva, porque él es francés, y llegó queso allá, queso púdrela, que mete a Estados Unidos una cosa podrida. Entonces, a partir de ahí comienza, dice él, ese estúpido aduanero me puso a pensar. Me puso a pensar en una cosa que fue esta. ¿Cuál es esa distancia que hay entre la putrefacción y la pasteurización? Cuando algo se pudre o se pasteuriza. Entonces habla de los sólidos y de los líquidos y de la otra cosa fractal, ¿no? Entonces comienza a plantear lo siguiente, para resumirle la cosa. Dice, Nietzsche en el Anticristo no estaba hablando contra Cristo, porque se metía en el mismo rollo. Se metía en el mismo rollo, entonces se proponía cristiano, anticristiano. Y a él no era el problema. Era frente a, y frente a no es contra, sino diferente a el elemento diferencial de la fuerza, que era un poco lo que también quería plantear a propósito de que todo no vale. ¿Cuál es el elemento diferencial de la fuerza? Es decir, ¿cuál es la voluntad de poder que me permite hacer una interpretación distinta del problema? Y ahí está metida esa discusión que me dejó tronando tu pregunta, porque es que me tiene que dar vuelta. Entonces, hay preguntas que no pueden resolverse inmediatamente, que tienen que seguir girando sobre nuestra cabeza. Bueno, entonces, ese planteamiento del frente, pero además quisiera poner ahora un poco, digamos, si me pongo contra, un poco lo que te decía, tú sabes a quién odias. Ah, mira a ver que no te metes en este mismo saco. ¿Sabes de qué hablamos, no? Bueno, pero esta otra cosa, yo no me quiero poner de ejemplo de nada, pero yo estoy en una institución pública que no tiene las mismas cosas que una universidad privada, por supuesto. Pero la universidad pública también tiene que acreditarse, no en todos los países. Por ejemplo, les comento lo siguiente, yo hice un trabajo de investigación corto para mirar qué países de América Latina están en la lógica de la acreditación, y no son todos. No todos están sometidos con las pruebas PISA. Bueno, entonces, pero no estoy diciendo nada más, sino estoy metido ahí y estoy en un comité de acreditación. Un comité conformado por el doctorado, me dijeron, entre, y le dije, sí. ¿Y a qué entro al comité? A interrogar muchas cosas que se están haciendo de la acreditación. ¿Para no acreditarlo? No, para acreditarnos. Pero para eso convertirlo en un problema de la universidad. Pero si la universidad está para pensar, o mejor dicho, nos pagan para pensar, no podemos evadir ese problema. Entonces eso, y claro, aprovecho la oportunidad que me brinda la ocasión de la acreditación para mejorar unas cosas, para pedir cosas en el doctorado. Por ejemplo, ¿para qué? Para pedir las relaciones internacionales que un doctorado debe tener, que en la universidad no las garantizan. Entonces ahí, ¿quieren acreditarse? Pues entonces sí. Y si ves que no me salgo, sino que vuelvo, ese un problema. Una palabra que define eso sería en términos de venir, digamos. Sí, un poco. En la educación del bien estado, el estado del bien educación, en una situación, pues yo creo que la metáfora del fractal también es oportuna, digamos, ¿no? Son figuras infinitas, autocontenidas, autosimilares, es decir, es algo así como que todo está, uno refleja parte del todo, es un sistema de relaciones. Entonces, sí, con esto le estoy diciendo lo siguiente, claro, que se acredite la Universidad Autónoma de Occidente. Entramos en ese proceso, pero ¿de qué manera? ¿Y a propósito de qué? Y pensando el problema de la acreditación, y también señalando que hay otras maneras de que no es el fin del mundo, que no es lo que están haciendo todas las universidades del mundo. Por ejemplo, lo que no quiere decir que entonces sea, este problema del seminario de formación docente incluya entre sus puntos de discusión el problema de la acreditación de alta calidad.
teniendo en cuenta en qué sentido, qué valor se le dio a eso de la acreditación de alta calidad, cuándo surgió eso, porque ese no fue un problema histórico y permanente de las universidades. Las universidades antes pensaban otra cosa, no estaban pensando en la acreditación. Con lo cual no me, vuelvo e insisto, no es que me saca de la... No, estoy en la acreditación. A Paul Virilio le preguntaban, ¿y usted qué está hablando de esas cosas, de la velocidad y esto? Tiene además un libro muy lindo, bueno, tiene unos libros de los que me he leído, él, uno que se llama Velocidad y Poder y otro que se llama El cibermundo, la política de lo peor. Y ahí le dicen, pero usted es un pesimista. Le dicen, no, yo en la institución que dirijo, le acabo de renovar sistematicé toda la institución, la metí en computadores y todas las cosas, y estaba criticando eso, y está diciendo que se pierde y que se gana. Un poco la relación esa. Ahora, la de los planos, digamos, pensémoslo más bien en el sentido de poliedro, de pronto porque este ejemplo es un poco problemático, pero en el poliedro hay un borde. Digamos, hay un lugar, digamos, que serían los bordes, el plano del borde, que sería el plano que hace aquello que no necesario, que se puede cruzar en un momento con el sistema, pero que produce sus propias cosas. Y que son además incluso productivas para la institución. Es que uno de los bordes de pensar el problema de la formación docente sería el borde de la institución. ¿Cuáles son los problemas que esta institución, como institución educativa, plantea frente a la formación?